Me da mucho gusto saludar a Javier Sánchez Galicia, consultor especialista en nuevas tecnologías, inteligencia artificial, que nos acompañó hace apenas 3 semanas. Javier, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Fer? Buenos días, aquí a tus órdenes. Gracias, Javier. Fíjese, nada más le voy a dar un contexto. El día de ayer, cuando se produce este evento violento en la zona piramidal de San Juan Teotihuacán, el asesino se le fue encontrando una fotografía realizada con inteligencia artificial. Decidió ubicarse al lado de dos personajes que en 1999 protagonizaron una masacre en un pueblo de Colorado, en los Estados Unidos, en una escuela secundaria, que terminó con la vida de 13 personas. El día de ayer, el Senado de la República anunció que legislará para evitar que la inteligencia artificial invada la vida cotidiana de una manera negativa. Y Javier ha aparecido en distintos foros para hablar justamente de los desafíos que supone este tipo de tecnologías, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Así es, fíjate que precisamente la coyuntura y que nos ha permitido estar aquí, platicar contigo, es que hoy precisamente el Senado de la República está incluyendo una ley que pretende aprobar. De hecho, no se va a aprobar hoy. Hoy regresa precisamente al periodo ordinario de sesiones, así, tanto sí. la Cámara de Diputados como Cámara de Senadores. Y básicamente la Ley General de Inteligencia Artificial. Así es. O la Ley IA, ¿no? Esta que coordina Rolando Zapata como presidente de la Comisión de Inteligencia Artificial ha hecho un análisis de todo lo que tiene que ver con la IA durante 10 meses de trabajo no solo multidisciplinario, sino multipartidista. Así es. Con alrededor de 80 especialistas, de acuerdo a los datos que aquí tengo, porque traje mi acordeón. Y lo que vemos acá, por ejemplo, es que pues hay diferentes aspectos. Porque lo que tú dices es cierto, o sea, hay diferentes manifestaciones con lo que la IA se pone en el centro de la discusión. De inicio, hay que entender que la inteligencia artificial es una herramienta, ¿no? Y como cualquier herramienta, que si yo en este momento, que es un teléfono, te lo lanzo a la cabeza y te hago un chichón, pues estoy haciendo mal uso de una herragüenta, ¿no? No es para de eso. un instrumento útil. Exacto. Es como la paradoja del tenedor. Lo usas para comer, lo usas para agredir a alguien. Exactamente. La IA es exactamente lo mismo. Oye, la IA son los datos. Ni siquiera es algo físico, no es una computadora ni un robot, son los datos. O sea, ¿qué haces con los datos? Y luego, ¿cómo transforman los datos en diferentes, digamos, productos? Que eso es lo que hace la IA generativa. La IA generativa es hacer memes, fotografías incluso truqueadas, que es suplantación de identidad, por ejemplo, música. Entonces, hay muchos riesgos. Es un aspecto negativo, digamos, de un instrumento que es tremendamente útil. Yo creo que nosotros estamos viendo la parte negativa, ¿eh? La parte negativa es la que de repente nos llama la atención, pero la parte positiva es muy, muy amplia, ¿no? De hecho, hoy en día, por ejemplo, Da Vinci es un robot que está haciendo operaciones, haciendo cirugía muy precisa, mucho más precisa que cualquier humano. Entonces, yo, por ejemplo, si le tengo confianza a la tecnología, pues yo le voy a permitir que me haga una operación a Da Vinci porque le va a ser muy precisa. Eso sí, con auxilio o manipulación, en este caso, de la persona. Los parámetros para ver cómo van a operar y cómo... Porque además el robot funciona a partir de los datos que le proveyó un humano. Exacto, y el humano es el que sabe. Claro. ¿No? Entonces, pero el humano puede ser que ya por la edad y por el número de... estaba viendo una serie la otra vez, una serie de televisión que precisamente hablaba de eso, de cómo se apoyaba hoy en día un médico afamado en esa serie de la tecnología, ¿no? Y él no quería que supieran que él ya no operaba, porque pues ya tenía una edad en la que ya le empezaba... El pulso ya no es tan preciso. Exacto. O sea, todo el conocimiento lo tiene, pero su físico se cansa, lo que tú quieras, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero regresando al tema, a ver, ¿cuál es el objetivo central de lo que ahora van a analizar en el Senado? Es que
se quiere regular los riesgos y usos indebidos de la inteligencia artificial. Ese es básicamente, ¿no? Proteger los derechos humanos, que eso es importante. Fíjate que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la ley del ciberacoso poblana. Y había un planteamiento muy central, que era que había imprecisión en algunos conceptos. Ese es el tema. Y aquí va a pasar exactamente lo mismo. Si no hay precisión en conceptos, se va a echar para atrás. O sea, ¿quién determina el uso? Te voy a poner un ejemplo. En el caso de ciberacoso decía vigilancia, que la inteligencia artificial vigilaba. Pero tú no demuestras cómo puede vigilar. O sea, ¿cómo demuestras que vigila? O sea, yo te sigo tus redes, te hago comentarios en tus redes, y eso significa que te siga, que te vigile. No, porque una red social es pública, a final de cuentas. Ya no hay manera de guardar intimidad o de privacidad. Claro, así. hay interacción. Lo cierto es que, y luego lo que quieren aquí es proteger derechos humanos y privacidad, seguridad nacional y grupos vulnerables. O sea, derechos humanos, grupos vulnerables. Tenemos que, en los indicadores de ciberacoso, les recomiendo el MOCIVA. MOCIVA es un módulo de investigación sobre ciberacoso que publica el INEGI cada año y te da indicadores de ciberacoso en diferentes segmentos de la población. Los más afectados son las mujeres y los niños de 12 años. Que era el espíritu, además, de la ley, Claro. de la ley frustrada del ciberasedio, ciberacoso. Y eso tiene una gran similitud con lo que plantea el Senado de la República. Exacto. El problema, ¿sabes qué? Es que ¿quién elabora la ley? Si elabora un diputado sin ninguna experiencia, sin ningún conocimiento, ¿qué te va a decir? La verdad es que el tema de la inteligencia artificial no es que haya mucha gente que entienda el tema. Pero todo el mundo lo estamos utilizando, Javier. Sí, pero utilizamos, digamos, el producto, pero no entendemos qué está dentro del producto. Y entonces un legislador, ¿cómo sabe que hay productos? Déjame ver si te puedo hacer un comentario sobre... Hay una especialista que sigo y que además ayer estaba bien, se llama Mariana Benavides. Déjame ver si puedo recuperar algunos análisis que hace ella y que me gustaron mucho y que a partir de eso, ella decía, por ejemplo, lo poco de esta ley, porque además yo también viendo y analizando algunos aspectos de la ley, pues te das cuenta que no va a progresar, ¿eh? No va a progresar porque aunque... ¿Tú lo ves así, Javier? Yo lo veo así. Porque aunque es como la ley de ciberacoso, o sea, ¿qué pasa si la planadora de Morena la prueba? Pues la prueba, y cuando se aplique y puede habrá pasar alguien eso. que se inconforme con el Y contenido se va de ese proyecto de ley. Claro, y se va a la Suprema y ahí se cae. Pues es un asunto que se debe debatir suficientemente, Javier, porque lo que estamos viendo es que nos guste o no nos guste este tipo de tecnología, la inteligencia artificial, el ChatGPT, forma parte ya de la cotidianidad de todas y de todos. Así es. Por ejemplo, dice el comodín de la desinformación, el artículo 4, fracción 11ª. Definen desinformación como contenido falso, por ejemplo, ¿no? Con el propósito de afectar a la opinión pública o procesos electorales. Quieren regular eso. Si en la guerra electoral, al final forma parte de los procesos. Yo no digo que ganes con mentiras un proceso electoral, pero se presenta. ¿Cómo puedes determinar qué contenido es falso o qué no es falso? O sea, en términos de quién lo hace un juez, es especialista el juez va a tener ahí ¿Un perito? Un perito. ¿Sí me explico? Te pongo un ejemplo. En la elección de Trump, 2016, la primera elección, de las afirmaciones que hizo Trump, el 85% fueron falsas. 85%, ¿eh? El otro en 5%, no, serían 15%. 15%, sí. Las emitió Hillary Clinton. Y el presidente de Estados Unidos fue electo, que fue Donald Trump. Con una mayoría de mentiras. Exacto. Y aquí lo que quieren hacer es eso. Si en Estados Unidos, que tienen, digamos, no solo la tecnología, sino ese peritaje que tú dices muy avanzado, ¿cómo le van a hacer para definir cuestiones muy específicas, ¿no?
por ejemplo, hay algo, a ver, otro aspecto. Dice, no puedes alterar algo que le llaman, déjame ver, influir en tu autonomía. Hay una palabra, déjame ver si la encuentro por aquí. ¿Está en el contenido de la iniciativa? Sí, se refiere a este sexo, que con un producto, por ejemplo, tú elaboras con inteligencia artificial un producto, puede ser un video, un gráfico, y que tu percepción cognitiva sea modificada. O sea, así lo dice, ¿eh? No es otra cosa más que la manipulación Sí, de pero la mente humana. ¿qué pasa si yo subo como publicista una publicidad de una hamburguesa? Y entonces lo que hago es modificar tu hábito de compra de hamburguesas de una marca a otra. Eso es lo que hace la publicidad, ¿no? ¿Qué haces? La llamada publicidad subliminal. Por ejemplo, pero puede ser directa. Yo logré que mi publicidad fuera más efectiva que la competencia y ahora yo vendo más hamburguesas. Que es en buena medida lo que sucede en el terreno electoral. Exacto. Y entonces vas a sancionar eso. Vas a sancionar eso. Hay algo que... ¿Entra en el terreno de la subjetividad, Javier? Exacto, totalmente. Acabas de dar en el punto. Creo que es demasiado subjetivo porque hay palabras que son muy amplias y que tienes que analizar. Los sesgos cognitivos. ¿Cómo defines un sesgo cognitivo y cómo dices que ese sesgo cognitivo afecta o no afecta? ¿No? Entonces, por ejemplo, hay una estrategia en publicidad que se llama el método AIDA, ¿no? Atención, interés, deseo y acción. Entre el deseo y la acción hay una persuasión, hay un efecto de persuasión en ese método que es antiquísimo en el uso publicitario. La inteligencia artificial hoy puede generar ese aspecto, que además a mí me encantaría aprender esa técnica, ¿sí? ¿Para qué? Para modificar conductas de consumo, si tú quieres, en la adquisición de un producto. Si lo metes a la política, pues puede ser eso. O sea, ¿puede modificar mis hábitos de conducta electoral? Sí, lo puede modificar. Entonces, estás limitando un proceso que le atañe a la individualidad de las personas, ¿no? De acuerdo. Encuentro que hay un reto muy importante para que los senadores, hoy la comisión responsable de la elaboración de una iniciativa de ley que busca regular el uso de la inteligencia artificial, si no mal recuerdo, es un senador del PRI. Y está acompañado por distintos grupos parlamentarios. Digamos que hasta ahí sí hay relativamente la construcción de un consenso político. Sí, de hecho es multipartidista. Sí. Y están participando todos los partidos. ¿Qué es lo que le podría dar cierta viabilidad? Pero, insisto, ¿y quién hace la ley? ¿Qué te gusta? No sé quién está en la comisión, pero habría que analizar si sabe. Puedes decir, bueno, tienen un equipo técnico, pero aún así... Especialistas. Y ya, te voy a decir, aquí tienes enfrente, este es un libro que se llama Inteligencia Artificial y Gestión Pública. Es un libro que publicamos el año pasado y que lo estoy mostrando para quienes nos acompañan a través de las plataformas digitales, ahí está. Y ahora te doy la primicia. Acabo de terminar un libro que se llama La máquina del odio. Ándale. Inteligencia artificial para detectar discurso de odio en plataformas digitales. Es correcto. Y yo creo que parte del espíritu de la ley, de esta ley que entra al Senado, es eso. ¿Este es el libro más reciente que acabas de escribir? Estoy terminándolo. Estoy en la parte de... Pues estás a tiempo para darle una tarjeteada a los senadores, Javier. Sí, yo busqué a Rolando Zapata. Lo busqué y nunca me contestó. O sea, así son, o sea, se encierran en su burbuja. Pero no es porque yo sepa o no sepa. Pero hay un grupo multidisciplinario de investigadores sobre inteligencia artificial en México que tienen pues un trabajo hecho. Pero mira, déjame nada más comentarte de qué va. Dice, este libro nace de la preocupación muy sencilla y al mismo tiempo muy incómoda. El odio dejó de ser un murmullo en la esquina o un grito en la tribuna del estadio para convertirse en una notificación en el celular. Hoy el insulto llega en forma de meme, de hilo en X, de comentario en Facebook, de video en TikTok y se cuela
en la vida cotidiana de millones de personas sin pedir permiso. O sea, ¿cómo evitas eso? ¿Con una ley? Ese es el tema, ¿no? No hablamos de casos aislados ni de gente exagerada en redes, sino de una forma de violencia que se ha normalizado al punto de confundirse en la conversación pública. Esa es la materialidad de un ecosistema que estamos viviendo todos los días. Correcto. ¿Sí? Y tengo aquí, déjame pasarlo rápido, al final del libro, cuando hago las propuestas, porque este libro, básicamente, te digo, tiene el contexto, ¿por qué el discurso de hoy importa hoy? Y a darle explicación, te lo acabo de decir. Segunda, el estado del arte. Analicé la investigación de los últimos 4 años, no de México, sino de todo el mundo a nivel internacional, sobre todo esto que van a discutir en la ley, lo he estado revisando en otros modelos. Sobre todo hay aplicaciones legislativas en Europa que son las que están tomando como referencia, ¿no? Que son las más acabadas. Oye, Javier, entraron en un terreno resbaloso los senadores. Sí, y no sé cuándo van a salir y cómo van a salir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta investigación, aparte del contexto y todo el rollo estado del arte, hicimos un algoritmo, pero en 3 niveles. Primero, extraje 36 meses, 3 años, de insultos contra Citlali Hernández, por ejemplo. Hice un estudio de caso. ¿Te acuerdas? ¿Sabes qué es? Por supuesto. ¿Cómo olvidar al tío Richie y sus insultos? El fat shaming famoso, que es la apelación al ataque corporal. Y luego lo pasamos por un proceso de análisis del lenguaje, que es el famoso procesamiento del lenguaje natural. Porque no es lo mismo lo que dice un agente de Veracruz que del norte. Puede ser un insulto o no, ¿no? Dependiendo de la región del país. Es sí. correcto. O incluso en algunos lugares del estado de Veracruz te saludan con una mentada de madre. Y es natural. Y es un saludo afectuoso. Entonces, aunque no lo crean. Lo voy a decir aquí al aire porque ya está en la Real Academia este concepto del verbo chingar, ¿no? El verbo chingar tiene varias connotaciones positivas en el cual yo puedo decir, yo soy un chingón o te quiero chingar, tiene connotaciones distintas. Diferentes. Pero la máquina que analiza el lenguaje, que está hecho en Estados Unidos o en China, donde algunos de los países más avanzados en tecnología de inteligencia artificial, ¿cómo define qué es bueno o es malo? Una frase es, hoy el gobierno aumentó los impuestos, ya me chingó. O sea, ¿qué es? ¿Negativo o positivo? Puede tener un sesgo negativo. Sí, por supuesto. ¿Sí? Hicimos un análisis de toda la data a nivel nacional sobre todas estas agresiones que tuvo, ¿no? 36 meses y a partir del volumen, que no es tan fácil, hay que extraer los datos a través de un proceso de lenguaje natural, como te decía, de significados. Hicimos una tabla de categorías, básicamente agrupamos las más representativas, ¿no? Ataques corporales sería una, que es donde la han estado atacando, ¿no? La parte del fat shaming, ¿no? De su cuerpo. De su apariencia. Sí, la descalificación política, que ese es otro tema, fíjate. Si bien es cierto que el 50% de las mujeres tienen los derechos a participar en política, también es cierto que son las más afectadas con la violencia, sobre todo de la violencia digital. Y no vayamos lejos. La entrevista que le hiciste a Natalia Suárez aquí, cuando la editaron y empezó a correr, le ha llovido, ¿eh? Le ha llovido porque pues hay gente que... Estamos ante un claro ejemplo de violencia de género a través de redes sociales. Es correcto. El tercero es esa, violencia de género. Todo ese léxico sexista que se da. Y la cuarta es la agresión verbal general, ¿no? Que empiezan a emitir calificativos, que no puedo mencionar aquí porque ese sí no están en la Real Academia. Y luego lo que hicimos fue, diseñamos un algoritmo con la ayuda de programación de Python y hay una extracción de la data a través de estas, digamos, 4 categorías y vemos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta... Bueno, acá hay un dato interesante. Luego subclasificamos en cuentas verificadas y cuentas no verificadas. El anonimato se ha convertido en el principal problema. Y la ley que entró al Senado también está... Lo contempla, sí. Lo contempla. Entonces, ese es un problema que tenemos, o sea, el anonimato. Y en el anonimato se esconde una serie de agresiones, no solo a mujeres, a diferentes sectores de la población.
Entonces encontramos diferentes resultados, entre ellos el ataque corporal, por ejemplo, en el caso de Citlali fue el más alto, y de ahí una serie, la descalificación política, ¿no? ¿Y no te parece que debería ser saludable que existiera una iniciativa de esta naturaleza justamente para tipificar e inhibir este tipo de ataques, particularmente en contra de las mujeres y de los niños? Sí, ya ha habido esfuerzos en otros países del mundo y ha sido muy complicado. Es muy técnico, es muy subjetivo, lo dijiste tú muy bien, y tendrían que acotar. Y te voy a decir una cosa, de hecho ha habido estrategias. Y aquí en el proceso de comunicación hay que entender, a ver, ¿por dónde entrarle? ¿Por el emisor? Entonces vas a sancionar el emisor, por el canal, es decir, las plataformas, porque ha habido plataformas. Hubo, lo digo en el libro, una época, creo que en el 2000, que empezaron a bajar plataformas. O sea, el gobierno dijo, esa plataforma está incurriendo en una agresión, la suspendemos. Un poco lo que sucedió con Donald Trump al inicio de su segunda gestión, el amago en contra de TikTok. Exacto, pero el TikTok más bien era por el tema era un tema porque venía de Asia. Venía de China, y era una manera de adoctrinar a personas que no estaban a favor de él, y entonces limitó. Que ese es un tema... Es una causa política, en todo Una caso. de las críticas es esa, que si tratan de hacer ese tipo de que los canales, en el caso de las plataformas, sean limitadas, lo que va a pasar es que vamos a entrar a un modelo tipo chino. Así de simple. Entonces, esa es la solución. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si hay un ataque, un ciberataque de un enjambre de bots que está situado en Ecuador? No lo puedes detener. No, porque para empezar no hay relaciones diplomáticas Exacto. con Ecuador. ¿Y cómo le dice al país? ¿Sabes qué? ¿Y tú quién eres? Si no tienes relaciones conmigo. Y entonces empiezan a golpear. En la campaña de Donald Trump había un grupo de jóvenes en Macedonia que hacían campañas a favor de él. En la elección de López Obrador había un grupo de bots, granjas de bots en Brasil y en Argentina. Todavía existen, A la presidenta, Claudia Sheinbaum. Que son los que atacan a los altos perfiles del gobierno de la 4T. De la cuarta Hay una transformación. arquitectura de ataque a la 4T impresionante. En otra ocasión, si quieres, lo comentamos cómo funciona. Pero te doy un dato. De acuerdo a Mosiva, el 21% de la población mayor de 12 años sufrió ciberacoso en el 2024. 21%, 1 de cada 5. 10 millones de personas fueron mujeres víctimas. El 8 millones fueron Nos hombres. estás compartiendo el resultado de este estudio que tú realizaste para la elaboración de ese libro. No, ese estudio del INEGI, de este proyecto, de este modelo, ya es una investigación que hicieron en campo, y los resultados dicen, por ejemplo, que el 36% provinieron de identidades falsas. O sea, 1 de cada 3 personas ataques fueron emitidos con identidades falsas. Entonces, por ejemplo, acá dice, contacto mediante identidades falsas, 36%, mensajes ofensivos, 34%. Y aquí hay un tema interesante. Hay personas que son atacadas y que conocen a su atacante. Saben quién los ataca. Y no pueden hacer nada. ¿Cómo evitas a la distancia que me ofendas con un tuit o con una campaña? Es además privilegiar algo reprobable como es la impunidad. Exacto. ¿Qué es eso? Mira, es muy complicado, pero al mismo tiempo no puede pasar que esta ley, si queda muy ambigua, pues siga protegiendo a personas que agreden, ¿no? Y que pareciera un deporte, ¿no? Y agredir a otras personas, ¿no? Caray, pues es un tema sumamente amplio lo que has venido a plantear esta mañana, Javier. Aprecio que hayas abierto un espacio para venir a conversar sobre esta intención del Senado de la República. Ya habló de ejemplos clarísimos que estamos viendo, como el ataque permanente sistemático en contra de 2 figuras en la escena pública. La de Citlali Hernández, una figura nacional, y la de Natalia Suárez del Real, de la escena poblana, que ha sido aprovechada por cuentas sumamente poderosas en el país para cuestionar su forma de ser, su forma de hablar, su forma de conducirse, que mucho se acerca a lo que has dicho, la violencia digital. Así es. Mira, esta ley tiene diferentes aristas de análisis. Una es esta, la violencia de género. 2, el tema de la afectación a los niños.
lo comentaba la vez pasada, si vieron la serie Adolescencia. Sí, por supuesto. ¿Sí? Que además hay códigos en el lenguaje entre jóvenes. Niño de 12 años que no sabes, si está en tu casa o conoces, ¿qué está leyendo? ¿Cómo lo están afectando psicológica y emocionalmente? Que ese es otro tema, que puede llegar al suicidio, ¿eh? Y hay ejemplos muy, muy concretos. El caso de la serie, pues lo hemos visto. Eso. Luego, la otra es, yo estoy de acuerdo, seguridad nacional. Ahí hay un tema muy interesante. Yo tuve oportunidad de trabajar como asesor en la SEDENA, en el Ejército, y tuve acceso a algunos manuales de operación. En el manual de operación, manuales de operaciones que usan, el 80% está dedicado a la ciberseguridad. Hoy porque ya no hay un enfrentamiento armado, es ciberseguridad. Y ahora tuve la oportunidad de estar hace un mes más o menos a dar una conferencia en la Universidad de Ciencias Navales con los marinos. Ellos están desarrollando inteligencia artificial o aplicando para la protección de infraestructura crítica. Es decir, ahora no es que llegue un comando y derrumbe o tire una torre de electricidad que abastece una ciudad. Es con un ciberataque, deja sin electricidad a una ciudad por unos minutos. Mediante instrumentos digitales. Sí. Hay una película que se llama Hora Cero, serie, y detienen... De la ficción a la realidad. Exacto, detienen el metro de Nueva York unos minutos y es una locura. Desastre. Entonces imagínate aquí que te dejen sin electricidad, hospitales, servicios básicos, por un ciberataque. Entonces hoy el ejército está entrando. De ese tamaño es el desafío que tenemos todos los días en este país y en el mundo entero. Javier, muchísimas gracias. A tus órdenes, y como te digo, hay muchas aristas todavía donde podemos